Damos inicio a la primera entrevista de la mañana. Recibimos a la vocera de Policía Caminera, Vanessa Abrioso. Ustedes saben, estamos transitando la semana de carnaval y eso en un verano que ya fue intenso. Bueno, modifica de alguna manera la circulación en rutas nacionales, en ciudades. Y para conocer un poco más de cómo se viene desarrollando esta semana, la recibimos. Vanessa, bienvenida. Buenos días para ustedes y buenos días para todos los televidentes. Un placer acompañarlas como siempre. Y bueno, como tú lo mencionabas, un fin de semana con un intenso movimiento en rutas nacionales. Ya estaba pronosticado, lo estábamos anunciando desde días antes. El viernes tuvimos una salida masiva hacia el este del país, situación que se repitió también el sábado por la mañana con conteos por encima de los 2.900 vehículos por hora circulando hacia el este del país, bueno, lo que provocó que se saturaran varias rutas, por ejemplo la ruta interbalnearia, ruta 8 y por supuesto ruta 9, que uno de los destinos más elegidos para este fin de semana de carnaval fue Rocha. Y bueno, y ahora estamos preparando el operativo retorno. Es hoy, ¿no? Hoy, exactamente. Hay gente que se toma toda la semana, no sé qué día ustedes valoran como el más fuerte. ¿Hoy martes? Tenemos un retorno muy particular esta semana porque se da escalonado. El domingo ya estuvimos con un operativo retorno, pero se dio con muy bajo flujo vehicular, 1.900 vehículos fue el pico máximo, realmente es un conteo bajo para la fecha del año en la que estamos y para ser un domingo de temporada. Sin embargo, estaba dentro de lo previsto por este feriado de carnaval, que en realidad el retorno masivo se espera para el día de hoy, pero también tiene la particularidad que se extiende, no todos retornan hoy, sino que también se extiende hasta el próximo domingo, ya que muchos, bueno, hacen usufructo de toda esta semana, pero bueno, hoy se espera el mayor flujo vehicular de retorno hacia la capital, así que la recomendación para aquellas personas que hoy pretenden volver es, como siempre les decimos, evitar el horario pico. Que se da entre las 19 y las 21 horas cada domingo, y hoy, martes de retorno, bueno, no va a ser ajeno a esta situación. Entre las 19 y las 21 no es recomendable emprender el regreso y salir con calma. Ya sabemos que la ruta va a estar cargada, sabemos que va a estar congestionada, así que lo mejor que podemos hacer es salir con calma y que el viaje sea parte del disfrute y parte de estas vacaciones y no se convierta en una mala experiencia por sufrir un siniestro de tránsito. Vanessa, recién mencionabas que el este fue el principal destino, sobre todo la interbalnearia, la 8, todas esas rutas. ¿Qué pasa con el resto del país? Bueno, ¿Tuvieron también salidas masivas hacia otros puntos, por otras rutas? Si bien hubo movimientos y como recién lo mencionabas tú, se está disputando una nueva edición de Rutas de América, lo que también provoca que en varias rutas haya un enlentecimiento y un congestionamiento de tránsito donde está puntualmente transitando la caravana. Por eso también mediante las redes sociales, mediante nuestra página web, anunciamos cuáles son las etapas y por qué rutas va a estar transitando para que la gente pueda anticiparse a esto previo a iniciar el viaje y esté dentro de la planificación, bueno, para no cruzarme la caravana o para no trancarme en el tránsito, bueno, o salgo antes o salgo después o evito esa ruta y tomo otro camino. Tuvimos los puentes internacionales, uno de los destinos también elegidos en este fin de semana largo de carnaval, lo que es Ruta 1, Ruta 2, Ruta 3, pero por supuesto no se comparó a lo que fue la salida masiva hacia el este y como lo decían los operadores del turismo, Rocha está con un 100% de ocupación y esto se reflejó directamente en lo que es la Ruta 9. ¿Cómo estuvimos en cuanto a siniestralidad en estos días de carnaval? Bueno, a pesar de ser un fin de semana donde tuvimos un flujo vehicular sumamente alto, no hemos tenido que lamentar siniestros de tránsito de importancia. Sí se dio un siniestro de tránsito en la madrugada del sábado, un siniestro fatal en Ruta 46, cerca de Los Cerrillos, donde un vehículo con 5 ocupantes, bueno, perdió el dominio, volcó. Uno de sus ocupantes, un joven de 22 años, perdió la vida. Pero si miramos lo que fue la salida masiva, no se da dentro de esta movilidad masiva que se dio, sino que fue un caso aislado en la madrugada del sábado y en una ruta secundaria, no en una ruta principal, donde se dieron las mayores concentraciones de flujo vehicular. Hemos tenido sí algunos siniestros leves, como se dio, por ejemplo,
en la mañana del sábado en ruta interbalnearia. Choques de alcance. Exactamente, choques de alcance, algún despiste que embistieron una columna. ¿Pero qué provoca esto? Provoca un mayor enlentecimiento porque el tránsito se detiene, pretende sacar una foto, quiere grabar videos para subir a las redes sociales. Esto también enlentece, por más que la senda de circulación esté liberada, aunque también, ahora que estoy viendo en imágenes que estamos pasando el peaje, se habían levantado incluso las barreras del peaje para que fuera más ágil el tránsito, pero mismo los conductores pasaban muy lento por el lugar. Pasa que por allí hay radares también. También. Marcan 10 kilómetros por hora y esa es una duda existencial que tengo, si eso favorece o no este tipo de situaciones que se dan en los peajes. Porque tenés un radar y a vos te marca una máxima de 10 kilómetros por hora, entonces tendés a frenar hasta ese límite de Bueno, velocidad. en realidad hay un tema de seguridad, que en los peajes también hay personas que a veces circulan entre las cajas, están pasando y tenemos un tránsito que tiene que pasar lentamente para que la cámara pueda leer la matrícula o leer el tag, así que es importante que se reduzca la velocidad. Igualmente la idea es que aunque circule a 30 o a 10 kilómetros por hora, que sea continuo, que no se detenga, que en ningún momento esté detenido el tránsito. E igualmente se contabiliza el pase por el peaje más allá que la barrera esté alta, ¿no? Bueno, es un tema de la empresa, es de privados, no es un tema que nosotros tengamos injerencia, pero sí, tengo entendido que por más que la barrera está levantada, la foto la toma igual y va a la patente igual o se descuenta del tag. ¿Qué pasa con los despliegues que hace Policía Caminera en los operativos de tránsito? ¿Cómo es el sistema? Porque muchas veces se ven esos trancazos, de repente en algunos semáforos, sobre todo en ruta interbalnearia, ¿no? Que es donde hay mayor flujo. ¿Cómo opera allí Policía Caminera? ¿Colabora? Bueno, muchas veces se sustituye a los semáforos por personal. Esto era algo que se daba antes. Antes, cuando no teníamos un manejo nosotros del sistema de semáforo, se anulaba el semáforo, se apagaba y personal de caminera, bueno, quedaba pie a tierra allí canalizando el tránsito y manejando los cortes. Luego, con el paso de los años, empezamos a tener pulsadores y poníamos efectivos a manejar los pulsadores del peaje. Hoy, del peaje no, perdón, de los semáforos. Hoy tenemos una mayor tecnología en los semáforos y tenemos comunicación directa con la empresa. Se establece un plan de emergencia donde se da prioridad 1, por ejemplo, los domingos de retorno a ruta interbalnearia y se da menor prioridad a los cruces. Se está verificando en tiempo real por cámaras el flujo de tránsito vehicular y se comunica con la empresa si necesitamos más o menos tiempo. En un domingo de flujo vehicular o en un martes como hoy que esperamos mucho flujo vehicular, se dan hasta 10 minutos de prioridad a ruta interbalnearia con cortes de apenas 30 segundos en las intersecciones, incluso los cortes cuando tenemos un semáforo interbalnearia que tenemos bolsillos y cruce desde el lado sur a norte y norte a sur, en un cruce común. Cada vez que corta y inhabilita interbalnearia, se dan los 3 cortes, se habilita los 3 cortes. Un día como hoy, simplemente cuando corta interbalnearia se habilita un corte. Vuelve a habilitar interbalnearia nuevamente, al siguiente corte se habilita solo un cruce, luego volvemos a dar prioridad a interbalnearia y luego el otro cruce. O sea, los vecinos de la zona, por ejemplo, en Salinas, no están contentos porque quien va a cruzar, va a salir del bolsillo, va a cruzar muchas veces les lleva de 20 a 30 minutos poder cruzar. A las personas les parece que el semáforo tranca, en realidad corta muy poquito tiempo y la prioridad máxima sí se da a ruta interbalnearia, por supuesto, y se regula en tiempo real, en conjunto con la empresa y se está chequeando por las cámaras. Vanessa, en cuanto a circulación, las cifras que tú mencionabas, ¿cómo son en comparación con el año pasado? Bueno, todavía no hemos hecho el cierre porque nos queda el operativo de hoy. Recién mañana vamos a tener una cifra, pero tal como se ha dado en esta temporada, hemos superado ampliamente la movilidad de años anteriores. Ya estamos con una movilidad incluso superior a prepandemia y esto también lo deja ver el incremento que ha habido en el parque automotor, cómo ha crecido el parque automotor y el hecho de que, bueno, la pandemia
permitió volver a salir a la gente y esto se refleja directamente en nuestras rutas nacionales. ¿Cómo estamos con el tema radares? Y sobre todo radares móviles, que se han visto sobre todo en ruta interbalnearia, seguramente en otros puntos del país también. ¿Cómo fue ese sistema y cómo lo evalúan en esta primera etapa? Bueno, fue todo un acontecimiento el hecho de los radares móviles que adquirió el Ministerio del Interior, estos 5 radares que son de una dimensión muy importante, que son visibles. Si bien se generó controversia cuando decíamos no vamos a decir dónde están instalados, pero que no digamos dónde está instalado no quiere decir que no esté correctamente señalizado. Cada radar está correctamente señalizado con su cartelería de velocidad controlada. Se empezó a fiscalizar recién luego del 6 de enero y bueno, ya se cargó la primer tanda del mes de enero, ya está cargada en su CIBE, incluso hay una página web en el INPO, porque las multas también se publican en el INPO. Cuando uno ingresa al INPO puede incluso registrar su correo electrónico y registrar la matrícula del auto para que INPO, nosotros cuando cargamos las notificaciones, directamente le envíe una notificación al correo electrónico y así se puede enterar de que bueno, fue contravenido por una infracción por exceso de velocidad. También estamos cargando otras infracciones. Solamente de enero por radar se cargaron más de 1000 sanciones y bueno. Igual con el flujo vehicular, digo, son pocas, ¿no? Sí. Si uno compara desde enero la cantidad de vehículos que deben haber circulado, 1000 multas no me parece. Sí, casi 3000 por minuto. Exhortamos justamente a cumplir con los límites de velocidad. Es la función que cumple el radar, justamente que la gente respete el límite de velocidad, las normas. El límite exactamente de velocidad y el hecho de que el radar sea móvil lo que nos permite es que, bueno, que el conductor durante todo el trayecto vaya cuidando el límite de velocidad porque no sabe dónde se va a encontrar efectivamente el radar, entonces hace que respete durante todo el trayecto y no solo la cuadra donde está el radar, que es lo que nos pasa un poco en la ciudad. Sabemos dónde está el radar y aminoramos la velocidad solamente en ese tramo. Claro, bueno, ahí en realidad si los ponen en puntos calientes disminuye la siniestralidad, igual es una buena noticia. Exactamente. Pero te quería preguntar por la señalización, como van rotando, ¿cuál es la señalización correcta que tú decías? En la columna que tenemos de tránsito aquí, quincenal, a veces se ha señalado que la mala señalización o señalización muy cerca de donde está ubicado el radar hace que se frene de golpe y pueda provocar alguna dificultad, siniestros o enlentecimiento, etc. Bueno, en este sentido no hemos tenido ninguna queja, se hace realmente con mucha anticipación, teniendo en cuenta que en rutas nacionales manejamos una velocidad mayor. Pasa en ciudad que la velocidad debería ser más reducida y a veces no se respeta tanto como se debería, pero al ser más reducida da menos tiempo a disminuir la velocidad y está más próximo al semáforo, también porque tenemos una cuadra y no tenemos tanto espacio. En rutas nosotros estamos trabajando con una señalización. O sea, se calcula la velocidad y el tiempo que llevan reducirla a la altura del... Es relativo al lugar donde se coloca el radar, pero a no menos de 200 metros antes del radar están colocadas las cartelerías de que hay velocidad controlada o hay un operativo de radar. Claro, es el tradicional que vemos que dice velocidad controlada por radar en blanco y negro, que lo vemos también acá en la ciudad de Montevideo. Exactamente, es ese mismo cartel de una dimensión más importante que el que está en la ciudad. Acá en la ciudad tenemos uno rectangular más pequeño, en ruta se usa el grande, exactamente. Ahora, Vanessa, ¿han notado, porque yo lo he leído mucho en redes sociales, el tema de las quejas sobre los tiempos que lleva ahora trasladarse, por ejemplo, hacia el este del país, donde prácticamente desde que salís de Montevideo hasta Costa Azul, o un poquito antes hasta la Floresta prácticamente, hay que ir a 60 kilómetros por hora, 75 en algunos tramos. Bueno, ¿es algo que se está empezando a evaluar un poco más, el tema de zonas con algunos permitidos por encima de esa velocidad? No, es que en realidad tenemos como un mal criterio de que vemos ruta interbalnearia como una vía rápida o como una autopista. Interbalnearia no es una autopista, en Uruguay no tenemos autopistas
porque no tenemos un diseño de ruta acorde a una autopista. No hay ninguna vía rápida de salida de Montevideo. Exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos zonas pobladas. No podemos poner una vía rápida cuando tenemos gente viviendo de ambos lados de la ruta. Tenemos peatones cruzando, niños, ciclistas, vehículos livianos, mascotas muchas veces también cruzando la ruta. Entonces, manejar una velocidad en una zona poblada mayor a 60 kilómetros por hora, estamos reduciendo el tiempo de reacción del conductor. Cuando nosotros vamos a 60 kilómetros por hora, tenemos un tiempo de reacción, porque entre que uno divisa que tiene que frenar, le da el cerebro la orden al pie de que apriete el freno y que el vehículo se detenga, todo esto son metros que el vehículo se sigue trasladando por la vía sin que haya frenado. Cuando vamos a una velocidad mayor de 60 kilómetros por hora, por supuesto que esa distancia aumenta. Entonces lo que me acota es el tiempo de reacción. A mayor velocidad, menor tiempo de reacción, mayor distancia de frenado. Y bueno, cuando tenemos población, tenemos centros poblados, tenemos gente que vive de un lado, que tiene su vida diaria de un lado y del otro de la ruta, no es compatible. Entonces, lo primero que tenemos que concientizarnos es que interbalnearia no es una vía rápida. Sí es una ruta nacional donde cuando pasamos por centros poblados necesariamente debemos disminuir la velocidad. Luego tenemos otras zonas donde no tenemos población. Por ejemplo, una vez que pasamos el paraje Los Cardos hacia Maldonado, tenemos velocidad permitida de 110 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque no hay un centro poblado, porque la ruta sí permite desempeñar esa velocidad, porque no tengo la posibilidad de que se atraviese un peatón. Hay un tramo en Canelones que también tiene ese permiso. Exactamente, tenemos varias rutas en Ruta 1 también. Hay varias rutas que tienen... ¿Hay la interbalnearia? No solo interbalnearia, tenemos varias rutas que tienen este permitido de 110, pero necesariamente cuando tengo zonas pobladas no puedo pretender seguir circulando a 90 o incluso pretender circular a una velocidad mayor a 90 kilómetros por hora. Vanessa, en este contexto de sequía se ha permitido a los animales pastar a los bordes de las rutas. ¿Ha habido o se incrementaron los siniestros por cruce de animales? No, hemos tenido sí algún siniestro, pero siempre tenemos algún siniestro por animales sueltos, a veces porque dejan una portera mal cerrada, a veces por descuido de los propietarios. No se han incrementado hasta el momento. La mayoría de los propietarios de los animales que sacan a pastar, bueno, lo hacen acorde a la normativa, con los troperos suficientes y controlados, como lo exige la normativa. Así que eso no, afortunadamente no ha significado por ahora no ha habido un incremento. Y a propósito de los efectivos dispuestos para estos días de tanto tránsito, ¿cuánta gente viene desplegada? ¿Cuántos efectivos de Policía Caminera en esta semana tan particular? Policía Caminera desde el 15 de diciembre y hasta pasado turismo tiene abocado al 100% del personal ejecutivo, corta las licencias, no hay personal de caminera de licencia durante la temporada estival porque realmente el flujo de tránsito vehicular que tenemos hoy en las rutas nacionales necesita, bueno, el 100% del personal abocado a las tareas de prevención y de fiscalización, que también es uno de los pilares sumamente importantes de la seguridad vial. Cada operativo, ¿cuántos efectivos lleva? Bueno, depende. En este momento, por ejemplo, ahora con Carnaval, si bien tenemos un gran despliegue en el este del país, reforzando los destacamentos de Rocha y de Maldonado, también tenemos otro operativo con Rutas de América, que se mueve con Rutas de América. También tenemos reforzado lo que son la entrada y salida en los puentes internacionales, tanto en Paysandú como en Fravivento, como en Salto. Y bueno, vamos rotando el personal de acuerdo a donde tenemos los operativos y donde tenemos el mayor despliegue que necesitamos, según se va moviendo la gente del destino elegido. Pero si tuviéramos que dar un número en promedio... Es que hoy por hoy estamos trabajando con el 100%. ¿Son? ¿Cuántos son? Y casi 400 funcionarios. Bien. ¿Qué pasa con la colaboración en los incendios? Que fueron muchísimos, sobre todo en algunos puntos en específico del país. Bueno, tuvimos también este verano la particularidad, lamentablemente, de vernos afectados con la sequía y estos incendios, que muchos se dieron cerca de rutas nacionales e incluso de importantes rutas nacionales, como tuvimos en la Floresta, con corte de ruta interbalnearia, corte de ruta 35.
por supuesto que inmediatamente se procede al lugar, trabajamos en coordinación con bomberos, con el ejército a través del SINAE, también del SECOET, que integramos también estos organismos. Y bueno, lo que se intenta es brindar la mayor seguridad. Muchas veces la columna de humo, si bien nosotros no trabajamos en el incendio particularmente, siempre tenemos que velar porque esa columna de humo o porque mismo el fuego no llegue a la vía de circulación o no afecte la seguridad en la vía de circulación. Por eso muchas veces tenemos que estar realizando cortes y desviando el tránsito, porque cuando uno se mete en una columna de humo de un incendio, lo que pierde es la referencia de la senda de circulación por la que va circulando, entonces es muy probable que se cruce de senda o pueda tener un despiste, entonces se prefiere cortar el tránsito para que se asegure la circulación y muchas veces se desvía por caminos alternativos. Vanessa, muchas gracias por estos minutos. Reiterar a quienes estén retornando hoy, no hacerlo entre las 19 y las 21 horas, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y por favor también recordar salir con paciencia, porque muchas veces también vemos en la ruta estas conductas que son sumamente peligrosas, los adelantamientos incorrectos, rebasar por la banquina. Sabemos que el tránsito va a estar congestionado, así que exhortemos a un manejo responsable y a un retorno seguro. Muchas gracias. Cerramos por aquí la charla, ya son las 9 de la mañana, 8 minutos.